Bueno, un partido yo creo que disputado, un partido que estaba abocado ya sobre todo en la segunda parte como se estaba poniendo el campo al empate, salvo como ha pasado en alguna jugada de estrategia o en algún error muy claro de algún equipo. Bueno, nosotros hemos cometido un error en una estrategia, en un saque de esquina, gol, y a mí siempre me parece que es justo cuando acaba el partido y el resultado es el que hay, pues me parece justo. Me has dicho muchas veces que siempre te parece justo el resultado cuando se termina, pero ¿no te bajó la sensación de que podías haber sacado algo de aquí? Yo la sensación que hoy es que he perdido 3 puntos, lo demás son esos, como tú dices, sensaciones. Entonces, bueno, nada, ahora ya pensar en el siguiente partido, intentar ganar los 3 puntos y bueno, analizar las cosas que hemos hecho bien hoy y nada, a seguir funcionando. ¿Crees que el partido hubiera sido otro con otro tipo de césped, Siempre para los dos equipos? Yo creo que el campo ha perjudicado a los dos equipos, sobre todo en la segunda parte. El campo en la primera parte estaba mejor, pero luego cuando ha llegado yo creo que ha perjudicado a los dos equipos. Pero bueno, que no es una excusa, que simplemente a mí me parece que el Extremadura ha ganado, me parece justo vencedor y ya está. Lo que sí, hombre, que es cierto que si el campo hubiera estado en otras condiciones, tanto el Extremadura como nosotros, bueno, se hubiera visto otro tipo de partido. ¿Está el equipo tuyo tal vez en el peor momento de la temporada o lo ves igual? Hombre, en cuanto a resultados sí, porque de los 3 últimos partidos hemos perdido 2, entonces sí que es verdad que en cuanto a resultados sí, porque además están ahí, eso es algo evidente, pero bueno, en cuanto a juego, bueno, estamos siempre ahí activados en la temporada y lo que tenemos que tratar es de corregir errores y mejorar aspectos del juego que tenemos que mejorar evidentemente y nada, y a seguir funcionando. Aparte de la lucha por la segunda plaza, está claro que va a ser entre Jerez y Extremadura. Mira, yo desde que he empezado la competición lo único que me ha importado es cada partido. O sea, yo ahora me dirán, no, el primer puesto ya está, evidentemente gana el Badajoz. Mi único objetivo es el partido, o sea, ganar 3 puntos, y siempre lo he dicho, aún con vosotros, siempre cuando acabe la temporada miraremos dónde nos ha puesto nuestro trabajo y ya está. Si quedamos segundo, tercero, cuarto, quinto, bueno, pues será lo que nos hemos merecido, por nuestro trabajo, nuestra dedicación y nuestra ilusión por conseguir algunos objetivos importantes. ¿Y te ha sorprendido la alineación de Extremadura con Víctor Molina de lateral izquierdo y Tirado acompañando a Juan Morán? Hombre, sorprender, están en plantilla y en cualquier momento pueden jugar, ¿no? Entonces, sí es cierto que no ha sido habitual a lo largo de la temporada. Entonces, bueno, pero yo a Víctor Moreno lo he tenido como jugador y sé que lo puedo hacer ahí perfectamente. Bueno, y Tirado no había participado, pero es un chico que si está en la primera plantilla es porque puede jugar. Entonces, bueno, sorpresa relativa. ¿Crees que el Badajoz es inalcanzable después de haberte enfrentado a todos los equipos de la parte alta? En esto del mundo del fútbol nunca nada imposible, nunca hay, es cierto que lleva una ventaja de puntos importantes, pero insisto en lo que he dicho, lo que he comentado antes, es que mi objetivo no es pensar, si yo me distraigo, es que nos distraemos muchas veces en pensar a ver si engancho, a ver si cojo, ¿no? Si bastante tenemos con nuestro equipo, con intentar hacer las cosas bien, con ganar cada partido. Bueno, a partir de ahí, insisto, luego al final de temporada, cuando hayamos jugado las 38 jornadas, a ver cómo nos vamos a encontrar. Imagino que lo que no te ha pasado desapercibido es que, aunque se ha perdido, se mantiene el golaveras a favor, ¿no? Y eso puede ser importante ante un rival como el Extremadura. Bueno, ahora que lo dices, pero vamos, que no sé, esta semana hablaba, no me parece, y es que es algo que no... A lo mejor al final de temporada sí miramos el golaveras, pero ahora mismo, bueno, es cierto, lo tenemos ahí, pero bueno, yo creo que ahora mismo eso no es